buenas tardes, ¿cómo han estado? Qué rico podernos conectar en esta tarde hermosa aquí con un propósito de buscar, de escuchar la palabra de Dios, de compartir y relacionarnos un poquito más. Bienvenidos a todos, la iglesia que se conecta, joven que se conecta. Tal vez por allí hay una persona que está con nosotros por primera, segunda vez. Bienvenidos todos. Qué bueno es poder estar juntos con un mismo propósito y es buscar la presencia de Dios. Y quiero invitarte ahí para que te tomes unos segunditos para compartir este link con una persona que Dios ponga en tu corazón, un amigo, un familiar, no sé, que puedas compartirlo ahí para que el Señor también pueda llegar con su palabra a ese corazón. Y quiero que comencemos de la mejor manera, que es orando al Señor, presentando nuestra vida delante de Dios. Así que tómate allí tu tiempo, tu espacio para entregar tu vida delante de Dios. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Señor, buscando tu presencia, Dios, queriendo por un momento más, Dios, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Dispuestos estamos para ti en esta tarde, Señor. Yo quiero presentar en tus manos, Señor, cada persona que está detrás de esta pantalla, conectado, Señor, a través de nuestras redes, Padre. Que tú seas hablando, Señor, según tu buena voluntad. Que seas tú, Señor, guiando este momento especial, Señor, para que sus corazones reciban, Señor, de aquello, Dios, y cumplan el propósito, Señor, que tú has querido en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero contarles que hoy que tengo el privilegio de hablar con ustedes de la palabra de Dios, quise titular esta enseñanza, No te descuides. Y antes de profundizar en ello, yo quiero poderles contar una historia que pasó hace mucho tiempo en una empresa viajera. Y allí se comprobó que hubo un accidente y que había habido una negligencia por parte del guarda asignado para aquella hora. Y entonces este guarda fue llamado a juicio y cuando estaba en el juicio le preguntaron, ¿estaba usted de servicio la noche del accidente? Sí, señor, contestó. ¿Tenía usted su linterna? Sí, señor. ¿La agitó usted a tiempo? Sí, señor. El jurado deliberó y lo halló inocente. Pero este guarda al salir susurró al oído de uno de sus amigos, ellos no me hicieron la pregunta más importante. Tendrían que haberme preguntado, ¿estaba encendida la linterna? Este hombre había soñado con ser un día el mejor maquinista de aquella empresa. Y por estar pensando en cumplir responsabilidades mayores, descuidó aquellas responsabilidades llamadas pequeñas, pequeños deberes, por estar pensando en cumplir responsabilidades mayores. Y quiero preguntarte, ¿qué te ha entregado el Señor en tus manos? ¿Cómo has cuidado lo que Dios te ha dado? Piensa por un momento allí. ¿Qué te ha entregado el Señor? ¿Y cómo has cuidado lo que el Señor te ha dado? ¿O acaso de pronto lo has descuidado? Y de pronto te estás preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que el Señor me ha entregado a mí? Y tal vez te ha entregado, sea la responsabilidad de tu estudio, sea la responsabilidad de una labor específica en tu trabajo, sea una función importante dentro de tu casa, dentro de tu familia, como ser el rol de padre, de madre, de hermano, hermana. O de pronto tienes una función importante dentro de de tus pares, de tus amigos. ¿Qué te ha entregado el Señor? ¿O acaso tal vez el Señor te ha entregado su presencia, pero te estás dando cuenta que has descuidado su presencia? Y quiero hablar acerca de un hombre que tal vez tú hayas escuchado hablar sobre él, pero yo hoy quiero que nos refiramos a este hombre desde un punto de vista diferente, desde un enfoque distinto al que estás acostumbrado a oírlo.
Pero quiero que mientras analizamos la historia de este hombre, te puedas meter en la historia, te puedas ir comparando con este hombre, te puedas ir pensando en lo que estaba sucediendo. Y este hombre es David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿por qué no preguntarnos y cuestionarnos por qué es llamado un hombre conforme al corazón de Dios? David no fue elegido por el Señor como rey de Israel por su apariencia física o por su valentía o por su sabiduría y su capacidad de gobernar todo un pueblo. Él realmente fue elegido por Dios por lo que había en su interior. Y es que lo vemos como un hombre de oración, un hombre que se sabía conectar con su creador. Y entonces vemos que David tiene salmos, tiene canciones y oraciones para su creador. Realmente era un hombre consagrado para Dios. Pero además de eso, David era un hombre que se dejaba guiar por Dios en todas sus batallas. Vemos que aún siendo joven tenía la capacidad y la valentía de pararse enfrente a un gigante sin temor, sin miedo alguno, porque él tenía la seguridad de que era Dios el que iba a pelear con él en esa batalla, de que él no estaría solo en esa batalla. Y entonces también hemos visto a David como un hombre que sabía respetar las decisiones de Dios. David sabía respetar las decisiones que Dios tomaba porque mira, respetaba el ungido del Señor. Y vemos cómo el rey Saúl había perseguido a David para matarlo, para hacerle daño porque lo odiaba, pero como también David lo tuvo en su mano, a su lado, para matarlo. Pero David, aunque lo había tenido una, dos veces, ahí a su lado para matarlo, no lo quiso ni siquiera tocar porque decía que respetaba al ungido del Señor. David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en todas las situaciones difíciles que pasaba. No salía a la batalla sin consultar a Dios. Estaría con él. Él sabía que Dios estaría con él, que Dios le daría la victoria, aún después de que Dios le decía, yo voy a estar contigo, no vas a estar solo, yo te daré la victoria. David no se confiaba en sus capacidades de guerrero, sino que él siempre consultaba al Señor. David también sabía reconocer sus errores y se arrepentía de sus errores. Tenía un corazón sensible a Dios. No tenía un corazón endurecido, que no se arrepentía de sus pecados, que era ensoberbecido. No, David era como cualquiera de nosotros y pecaba como cualquiera de nosotros, pero sabía arrepentirse, ir delante de la presencia de Dios y arrepentirse de su pecado con humildad delante del Señor. Y todo esto que hemos hablado acerca de este David, un hombre conforme al corazón de Dios, quiero que por un momento pensemos qué pasó con este hombre, qué le pudo haber pasado. Que un hombre que sabía tocar el corazón de Dios, un hombre que era valiente para la guerra, que era valiente para dirigir un pueblo, que dependía completamente de Dios, pudo también fallarle al Señor, pudo haber cometido un pecado delante del Señor. ¿Quién le quitó a David la dependencia del Señor? ¿Qué le pasó a David para que se olvidara de perder el control delante de la presencia de Dios? Una de las historias que yo más amo es cuando nos cuenta la historia que cuando traían el arca que representaba la presencia del Señor al pueblo, David comenzó a danzar y dice que perdió totalmente el control, que no le importaba ser burlado, que no le importaba si lo humillaban. Él decía que se humillaría aún más por la presencia del Señor. Ese era David. Y quiero que allí tú y yo comencemos a identificar el descuido para no perder la presencia de Dios. Y el primer descuido que encuentro en la historia de David es cuando dejas de hacer la voluntad de Dios. Cuando dejas de hacer la voluntad de Dios.
Y hay un rema, una frase rema que quedó en mi corazón y es: en tiempo de guerra no duermas. En tiempo de guerra no duermas. Quiero que leas conmigo segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice: en la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los moabitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse, David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era sumamente hermosa. Y lo primero que se quedó en mi corazón es que este texto empieza, era el tiempo de guerra, tiempo donde los reyes tenían que salir a guerrear. Y David tenía el deber de salir a guerrear por su pueblo, pero tal vez él en ese entonces, en ese momento, se sintió cansado, fatigado, tal vez quiso salir de la rutina, tal vez estaba pasando por un momento de tristeza, de aburrición, no sé. Algo estaba pasando en su corazón y él se quedó en su casa. Decidió no ir a la guerra y mandar otro en su lugar y quedarse en su casa relajado, descansando, pensando en otras cosas. Y mira, sigue contando, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde al levantarse David de la cama, mira, una tarde, ni siquiera era tiempo de dormir y David estaba dormido. Ya era tarde y David estaba dormido. Aún estaba en cama. Y dice que desde la azotea entonces salió a relajarse, a mirar y allí vio a una mujer y bueno, sigue contando la historia. En tiempo de guerra, David estaba durmiendo. Tal vez hoy te sientas cansado, no sé qué situación esté pasando por tu mente, por tu corazón. Tal vez estás cansado de cumplir siempre la misma labor, estás cansado de la rutina, pero hoy el Señor viene como una alerta para decirte: no es tiempo de dormir, no es tiempo de echarse a la cama. No es tiempo de relajarse. Tal vez tú ves que sabes y has sabido en qué es ir a la presencia de Dios, qué es ir y orar al Señor y tener una relación con Dios. Pero ya no vas a la presencia de Dios, ya no oras porque te da pereza, prefieres dormir, hacer otras cosas, ya no lees la palabra porque hay infinidad de cosas que hacer y que cumplir. Y sabes, yo quiero decirte y quiero traer una alerta de parte de Dios para que puedas despertar y que estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde necesitamos revestirnos de la presencia de Dios y ponernos la armadura para levantarnos como los valientes del Señor. Ir por tu bendición, ir a guerrear por la bendición de tu casa, de tu familia, de los que hay a tu alrededor, de tus amigos, no sé. Pero es necesario que nos levantemos en este tiempo, en oración, en ir a humillarnos delante de la presencia del Señor y poder tener nuestra victoria. No es tiempo de dormir, no es tiempo de relajarnos, no es tiempo de descuidarnos. El segundo descuido que encuentro es que en el descuido encuentras el pecado. Dice la palabra en el libro de segundo libro de Samuel, el capítulo 11, el versículo 3 nos dice: por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías de Hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Sabe? Después de que David pecó, él trató por todas las maneras, formas de ocultar su pecado.
pero al tratar de ocultarlo empeoró la situación y pecó aún mucho más. Así que sigue contando la historia que se reunió con Urías, el esposo de Betsabé, y le dijo, bueno, has trabajado mucho en este tiempo, has guerreado mucho, así que es justo y es momento para que te vayas a tu casa a descansar con tu mujer, con tu esposa, y encima entonces envía un presente. Pero dice la Biblia que en tiempo de guerra Urías no descendió a su casa, sino que se quedó con los demás soldados a la puerta de la casa del rey. Urías no quería ser desleal a sus compañeros, tampoco quería ser desleal a su pueblo, tampoco quería ser desleal a su rey. Y se quedó guerreando, cumpliendo su deber, cumpliendo su labor. Así que al día siguiente, al ver David que no había sucedido lo que él esperaba, mandó carta a sus soldados explicándoles en el lugar donde tenían que poner a Urías para que fuera herido y muerto por sus enemigos. Así que la historia dice que a David nos da a entender que a David no le fue suficiente con haber fallado a Dios con Betsabé, sino que también mató y mandó, hizo que mataran a Urías, sino que además se quedó con la mujer de Urías. Cuando te descuides espiritualmente, das paso al pecado. Y cuando das paso al pecado, tu corazón se cauteriza, tu corazón se endurece para que ya no sientas dolor por el pecado que cometes, para que ya no sientas vergüenza, para que ya te dé lo mismo si haces o no haces la voluntad de Dios, si estás lejos o cerca de la presencia de Dios. ¿Sabes? Lo peor es que cuando pecamos delante de Dios, hacemos que la presencia del Señor se vaya, se aleje de nuestra vida, porque Él no puede morar en un corazón que no hace su voluntad. Él no puede morar en un corazón que peca, que hace lo malo delante de sus ojos. Cuando te descuidas y pecas, no trates de ocultar tu pecado, porque será aún peor, como una bola de nieve que cada vez se va engrandeciendo más, tratando de ocultar un pecado. Lo que vas a hacer es pecar aún mucho más. Pero dice el Salmo que David hizo a partir de esto que sucedió, que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, sino que aquel que se arrepiente alcanza misericordia. ¿Sabe? David, después de todo esto, reaccionó. Parece que su espíritu estaba dormido, pero despertó. Sintió dolor, sintió vergüenza por el pecado que cometió y se arrepintió. Y entonces aquí entra el tercer punto. En el descuido hay consecuencias. Segunda de Samuel, el capítulo 12 nos está diciendo, el versículo 12 al 14, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Las consecuencias de fallar al Señor no te afectan solo a ti, también afectan a tus hijos, también afectan a tu generación. Y sigue contando la historia que el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y entonces David no solo se arrepiente de su pecado, sino que comienza a ayunar, comienza a hacer ruegos y ayuno delante del Señor. Pero dice que después de 7 días aquel niño murió. Esto era tan doloroso para David que ni siquiera sus criados sabían cómo contarle a David lo que había sucedido con su hijo. David se arrepintió de su pecado, del mal que hizo. Y de allí salió uno de los salmos más conocidos para nosotros o para la gente en el común, que
es donde David suplicaba al Señor, porque que no despreciara su corazón. Y decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si tú has fallado al Señor, si en esta noche de pronto has analizado tu vida, cómo va delante de Dios, y reconoces que has fallado, que te has descuidado en tu vida espiritual y que ya no oras y que ya no lees la palabra del Señor, que ya te da lo mismo si fallas a Dios, que ya no sientes dolor al fallar a Dios, que te da lo mismo hacer o no la voluntad del Señor, vuélvete al Señor. Vuélvete a tu Creador. Pídelo que no quite su Santo Espíritu de tu corazón, que no quite su Santo Espíritu de tu vida, porque cuando el Espíritu Santo se aleja de nosotros, entonces lo perdemos todo. Entonces no nos queda sino arrepentirnos. Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Aunque después dice que David consoló a su mujer Betsabé y durmió con ella, y Dios nuevamente le dio un hijo, y ese hijo es llamado Salomón. De ahí nace Salomón. Sigue contando la historia: porque entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de tu esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. El Señor puede perdonarnos, el Señor puede perdonarte, pero cuando cometes un pecado, ese pecado tiene consecuencias, y esas consecuencias, a pesar de tu arrepentimiento, a pesar de que el Señor ya te ha perdonado, tienen que cumplirse. Y vas a tener que enfrentarlas, y vas a tener que enfrentar las consecuencias del haber fallado al Señor. Para David no solamente fue la muerte de aquel niño, sino que también lo acabamos de leer en estos versículos: la espada jamás se apartará de tu familia. Amós era el primogénito hijo de David, y Amós se enamoró de su hermana Tamar. Tamar, que a su vez era hermana de Absalón. Y cuenta la historia que Amós arma todo un plan y hace todo un plan para violentar y abusar sexualmente de su hermana Tamar. Y después de haber hecho, dice que Absalón se levanta en venganza contra Amós y lo manda a asesinar. Y después de esto, entonces huye. Pero no solamente huye, sino que también se levanta en contra de su padre y ya quiere tomar el lugar de la primogenitura. Ahora Amós no era el primogénito, así que ahora Absalón quería reinar. En lugar de su padre quería reinar y se levanta contra la vida de su papá David. Dice que David lloraba todos los días. Con tanto dolor que su casa estaba viviendo, David lloraba todos los días. Y entonces empieza este Absalón a tramar contra la vida de su padre, pero cuenta la historia que en ausencia de David entra Absalón y se proclama rey. Y allí comienza una batalla y comienza a huir, y dice la palabra que irónicamente es su bella cabellera la que lo traiciona esta vez, porque se queda enredada en un árbol, y allí entonces se pone en bandeja de plata para que uno de los ayudantes, uno de quienes lo había apoyado a él, pero que también era apoyo para David, que era Joab, lo atraviesa con 3 flechas en su corazón. La pena de David fue inmensa, tan inmensa que dice la palabra que entró a Jerusalén como si hubiera perdido la batalla. ¿Sabe esta historia y toda esta historia que hemos visto?
de guerra, de sangre, de traición, de adulterio, de fornicación, de violencia, de abuso sexual que hemos visto en este poquito tiempo, nos enseña cómo a partir del descuido espiritual, David tiene que vivir un montón de consecuencias. Y no solamente David, sino que trae consecuencias para sus hijos, para su familia, para sus generaciones. Y quiero terminar recordándote, en el descuido dejas de hacer la voluntad de Dios. En el descuido encuentras el pecado. En el descuido hay consecuencias. Y una de las cosas que más me ministró es que sobre todas las cosas dolorosas que había perdido David y que estaba sucediendo en su vida, él se arrepintió y le pidió al Señor que no apartara de él su espíritu, que no apartara de él su presencia. No te descuides. En esta tarde quiero decirte, no te descuides, no descuides la presencia del Señor en tu vida, no descuides aquello que el Señor ha puesto en tu mano. Si sabes tal vez que ya no vas y oras, que no lees la palabra, ahora es tiempo de levantarte. En medio de esta situación y circunstancia que estamos viviendo, es tiempo para que te levantes como una persona valiente, de Dios, para que vayas y ores, te humilles delante del Señor. Si es necesario arrepentirte de tu pecado, de tu falta, entonces vayas delante del Señor y vuelvas a tu Dios y vuelvas a tu Creador, que puedas ir a orar, que puedas ir a leer su palabra, que puedas empezar. Si de pronto dices, ya no me estoy conectando a las celebraciones, ya no sé qué más hacer para buscar a Dios, mira, en la iglesia tenemos cantidad de cosas para que vayas y ores y busques. Tenemos la hora de orar a las 5 de la mañana, un tiempo especial donde vamos, oramos al Señor y entregamos nuestras vidas a Dios. Tenemos así también los ayunos cada sábado 8 de la mañana. Tenemos allí un tiempo especial de ayuno con propósito. Tenemos un tiempo de discipulado cada viernes a las 7 de la noche, ¿sabes? Hay tantas cosas, tantos momentos, celebraciones en que te puedes conectar para buscar a Dios. Miércoles a las 7 de la noche, cada domingo estamos aquí conectados. La iglesia no sale a cuarentena, la iglesia no descansa, no saca vacaciones. Seguimos ahí en cada celebración hecha para que te conectes y busques a Dios. Así que tú conoces cómo está tu vida y tu corazón delante de Dios. Y hoy mi invitación es para que te vuelvas a tu Creador. Si es necesario y te analizas y te ves y dices, me he descuidado espiritualmente, he descuidado mi tiempo de oración, mi tiempo de búsqueda, entonces vuélvete a tu Creador. Si hoy estás vivo, es una oportunidad para buscar al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, quiero orar, Dios mío, presentando delante de ti cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, para que en el nombre de Jesús, Dios mío, ellos puedan, Señor, estar alerta, Señor. Abre sus ojos para ver, Señor, si se han descuidado, Dios, si tal vez han descuidado lo que tú has entregado en sus vidas, Señor, que hoy puedan estar alerta, que hoy puedan despertar, que sus oídos sean abiertos, que sus ojos sean abiertos, Señor, para darse cuenta y reaccionar, así como David, Señor, por un momento reaccionó y se dio cuenta del mal que hacía, Señor. Permítele, Señor, que en esta tarde ellos puedan, Señor, sus ojos sean abiertos, sus oídos sean abiertos, Señor, y quieran en su corazón recuperar tu presencia, si acaso la han perdido, Señor, y si hay alguien que está por perderla, Señor, haz que, Señor, su corazón sea reargüido, Padre, para que no se pierda de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, ayúdanos a darnos cuenta, Señor, cómo tú nos persigues cada día, Señor, para permanecer conectados contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, y sello esta palabra en sus corazones, Padre, para que no venga nada para robarla ni matarla,
matarla, Señor, ni hurtarla. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos. Quiero recordarles antes de finalizar que el día de mañana tenemos nuestra celebración a las 11 de la mañana. La celebración será virtual, así que usted conéctese ahí, esté ahí siempre presente delante de la presencia de Dios. Y a las 5 de la tarde, recuerde, CFA Kids está viviendo un momento de renovación muy especial con esos chiquitos, así que conéctese también. Bendiciones a todos, Dios les bendiga y les acompañe y les guarde en todo momento.